En Hechos 8:26 comienza una historia que todos hemos en algún momento leído o escuchado, y es la de Felipe y el etíope. Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, Pamela, fue llevado al desierto a ver a un etíope que iba en su carroza real, porque era un hombre conectado al reinado de Candace. Dicen los estudiosos que era un consejero o era uno cercano a ella, porque incluso dice que era el cual estaba a cargo de los tesoros del reinado. Y era un hombre que tenía en ese momento un carruaje. Y Felipe se le acerca al carruaje dirigido por el Espíritu Santo y ve que está leyendo el libro de Isaías. La palabra revela de que ese etíope venía de Jerusalén de adorar y que estaba ya saliendo de Jerusalén y se dirigía al sur de Egipto, hacia Etiopía. ¿Qué pasa? Que en ese momento Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿y cómo? Si no tengo quien me enseñe. Wow. En ese momento él invita a Felipe a pasar a su carruaje. Y Felipe le predica el evangelio de Jesús, que era lo que él estaba leyendo, de lo que anunció el profeta Isaías en Isaías 53. Inmediatamente el etíope toma la actitud de cuando iban ya pasando por Gaza, región que era ya la última parte que tenía agua antes de llegar al desierto, y le dijo, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y ahí Felipe, dice el 37, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Esta historia tiene muchos aspectos interesantes, ya que nosotros podemos ver aquí a un hombre eunuco que tenía prohibido entrar al templo en Jerusalén, pero eso no le impedía ir a Jerusalén a adorar. Wow. Según Deuteronomio 23:1, los eunucos no tenían derecho a entrar para hacer ningún tipo de sacrificio en el templo de Jerusalén, que todavía estaba vigente en esta época. Él tenía que quedarse en los atrios exteriores, y en los atrios exteriores se quedaba, y los estudiosos dicen que se quedaba leyendo la palabra y se quedaba ahí tratando de meditar en lo que leía. Santo. Pero no entendía. Wow. Pero también dicen algunos de que como era el encargado de los tesoros del reinado, de que probablemente llevaba ofrenda para que el templo pudiera seguir con su funcionamiento. Él trataba de buscar la manera, Pamela, de adorar. Era un gentil que era eunuco, que tenía prohibido entrar al templo y estaba buscando la manera de adorar. Y en ese momento que desciende de adorar en Jerusalén, se le presenta un hombre, y ese hombre se le presenta con una solución: explicarle y enseñarle lo que está leyendo. Inmediatamente entiende y le es revelado que está leyendo de Jesús, el Redentor, el Mesías, aquel por el cual nosotros los gentiles podemos tener acceso a Dios Padre. Él decide bautizarse. Y luego de ese bautismo dice que Felipe fue arrebatado. Y sabemos de ese etíope de que fue el primer misionero en el continente africano. Y comenzó a predicar la palabra y se extendió la palabra de Dios en todo el continente. Fíjate algo que interesante, y es que en ese momento el etíope encontró un Felipe. Ahora no tenemos a Felipe el diácono, tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ya no contamos con el diácono Felipe que fue arrebatado al desierto para predicar la palabra al etíope. Tenemos ahora al Consolador del que habla Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Tenemos ahora uno que vive dentro de nosotros cuando somos bautizados por Él y nos revela el contenido de la palabra. Algo que me llama la atención es que Él fue a adorar y volvió de adorar y leía en su carruaje el rollo de Isaías, al cual él tenía acceso por su posición. Y él, aún yendo a adorar y leyendo, él todavía no entendía lo que estaba leyendo. Eso no impedía que él fuera a adorar. Pero él no tampoco vio como impedimento dejar pasar a un hombre que nunca había visto, que no conocía, en el desierto, en medio de la nada, a su carruaje real, para que le explicara lo que estaba leyendo. Ahí se muestra de que Dios no hace acepción de personas, de que el eunuco ya a través de Jesucristo sí tiene acceso a Dios Padre,
de que el eunuco ahora es uno en Jesucristo, de que el eunuco ahora sí tiene parte en el reino. Amén. Como lo describía en Isaías 56, de que hasta el eunuco tendría parte en la heredad de Jesús. Gloria a Dios. Fíjate algo, y es que él no se enalteció, no se llenó de orgullo, él no se llenó de arrogancia al estar en su carruaje real y ver una persona de a pie viendo que estaba leyendo Isaías. Inmediatamente vio que esa persona podía ayudarlo, lo invitó a pasar. Amén. Dios no hace acepción de personas, por eso tampoco nosotros podemos hacerla. Así Ahí es. se nota verdaderamente el corazón de adorador que tenía el etíope. Amén. Gloria a Dios. Y tú sabes, Michael, que esta palabra también me acuerda a la palabra de la samaritana. Claro. Cuando Jesús se le acerca a ella y le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Así es. Pero nosotros adoramos lo que conocemos. Amén. El Señor hoy nos está llamando a no solamente adorar como un rito religioso, sino adorar a aquel que realmente conocemos. Nos está llamando a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es el que nos enseña todas las cosas, que es el que nos revela la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo fue el que se metió en la vida de ese eunuco para poder tener la revelación de la palabra que él estaba leyendo en ese momento. Así es. Y estuvo un Felipe que fue ese instrumento que Dios usó para revelarle la palabra. Por eso es necesario, Michael, nosotros tener un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. No es posible avanzar en nuestra vida como cristianos si no conocemos al que estamos adorando. Así es. Si no tenemos un encuentro con Dios, si no conocemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos revela la palabra de Dios. Así es. Amén. Así como mismo dice en Romanos 10, capítulo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Michael, aquí hay 4 puntos importantes. Lo primero es creer. Así es. Y podemos decir, ese eunuco creía. Salió de su casa un día para adorar al Dios que tal vez no conocía cara a cara, que no había tenido un encuentro con él, pero la fe, como dice la palabra, sin obras, es muerta. Así es. Es necesario que nosotros salgamos a buscar a ese Dios de nuestra comodidad, de nuestra, lo que conocemos, ¿verdad? Salir y dar esa milla extra para el Señor. Amén. Y lo segundo después de creer es escuchar. Amén. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, Y el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario escuchar la palabra de Dios. Amén. No podemos ser cristianos si no leemos las Sagradas Escrituras. Así es. Y dice, ¿cómo oiremos si no tenemos quien nos predique? Y ahí viene la parte de la importancia de nosotros congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Para que otros puedan predicarnos. Así como un día Felipe le predicó al eunuco. Él salió un día a adorar a Dios y ese día fue predicado el evangelio a través de un instrumento, un hombre de Dios. Entonces, lo cuarto es, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Felipe viene siendo ese enviado del Señor, escogido por Dios, enviado por el Espíritu Santo a el desierto para encontrarse con el eunuco. Por eso hoy se levantan pastores, evangelistas, profetas, adoradores, para dar ese mensaje, para ser enviados a través del Espíritu Santo, para que hoy nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Amén. Entonces, el Señor es un Dios de orden. Y a través de estas escrituras, Él revela ese orden, que es necesario creer, luego escuchar, luego que se nos predique y luego salir a predicar el evangelio. No sé en cuál estado te encuentras tú, pero es necesario que identifiques en dónde estás fallando, qué te hace falta para poder tener ese encuentro con el Espíritu Santo que es necesario en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Quizás te has encontrado en una iglesia por años sentado y no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Quizás no tienes a Felipe ahora, pero tienes a un Espíritu Santo que quiere encontrarte en ese desierto. Amén. En el cual estás pasando y estás buscando en la Escritura y estás tratando de buscar cómo alimentarte y no has todavía recibido ese toque del Espíritu Santo como para que la palabra se te sea revelada. Pero hoy queremos orar por ti, por 2 cosas. Primero,
para que te acerques a una comunidad de fe y puedas tú escuchar personas que están llenas del Espíritu Santo. Amén. Y que esas personas puedan enseñarte, puedan instruirte, en espera de ¿qué? De que tú recibas el bautismo y luego tú querrás estar en los asuntos del Padre. Amén. Luego serás tú que querrás llevar a otros a la iglesia, serás tú que querrás estar haciendo lo que hacía Felipe, que era ser dirigido por el Espíritu Santo. Dice la palabra que el que nace el Espíritu es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, y así que el Señor pueda cumplir el propósito en cada uno de los que están ahí. Padre, oramos para que sea tu voluntad en cada uno, que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, pueda descender sobre ellos, Padre, así como descendió en Pentecostés, Señor. Que tú puedas, Señor, Jesús, bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, que puedan pedírtelo, como dice tu palabra, que quien de ustedes, que siendo malo le piden pan, daría piedras. Asimismo, ¿qué más yo, que soy bueno, si me piden el Espíritu Santo, no se lo daré? Gloria a Dios. Padre amado, que puedan en esta hora invocar tu nombre y puedan pedirte el Espíritu Santo de Dios para que puedan ser bautizados, puedan ser llenos y que se renueve cada día esa llenura y que cada día se renueve esa intimidad y ese acercamiento y ese crecimiento espiritual se dé, Padre, de manera orgánica, genuina, Padre amado. En el nombre de Jesús. Y que luego sean ellos, Señor Jesús, que sean esos Felipes, que se encuentren esos eunucos en el desierto y les revelen lo que dice la palabra y que la palabra habla de ti, Señor Jesús. Te amamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.